Buenas tardes. Una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Le vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría, inteligencia para estudiar y comprender su palabra y ojalá que la podamos poner por obra. Cada consejo de Dios que está en su Santa Biblia es para bien de todos nosotros. Y todo consiste en amar a Dios y amar al prójimo. Por eso que la palabra de Dios es santa, es perfecta. En esta tarde queremos compartir con ustedes, con los oyentes, unos versos bíblicos que hablan sobre un pecado muy común que tenemos casi todos, lo tenemos muy arraigado, que es un problema que tenemos el no saber controlar nuestra lengua, nuestras palabras. Y los versos que vamos a mirar están apuntando en dirección a lo que es el chisme, lo grave, lo triste que es ser una persona chismosa, el problema que acarreamos, que provocamos al andar con chisme. Y para eso vamos a mirar la primera cita bíblica en Levíticos, el capítulo 19, el verso 16. Dice así: según Dios, ¿qué nos aconseja, qué nos pide Dios? Dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Miren el pedido de Dios, no andemos chismeando entre el pueblo. ¿Y qué más nos dice? No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Dios firma, yo Jehová. Y dice el primer verso: no andarás chismeando entre tu pueblo. Porque al andar chismeando también hacemos eso. Dice: no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y si miramos qué es chismear, dice: es llevar comentario que pretende meter discordia, malestar y también enemistad. Eso es lo que provoca o logra el chisme. Y dice también, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Y qué es lo que es atentar? Ejecutar una cosa con infracción dispuesto por las leyes, y dice que también es un delito. Lo grave que es ser chismoso. Eso es tanto para los hombres como para las mujeres. ¿Cuál es el consejo de Dios? No andarás chismeando. En este caso, en esta vez, le está hablando al pueblo de Israel, a la iglesia de Dios, le está pidiendo Dios a su iglesia que no andemos chismeando. Este es un problema muy común y también muy grave, el chisme. Y ahora vamos a mirar otra cita bíblica más que apunta a esto mismo que es el chisme. En Proverbios 20, el verso 19 vamos a leer. El que anda en chisme descubre el secreto. Esto es lo que busca y pretende el chismoso. Enterarse los secretos de las demás personas o los secretos que hay en una familia. Dice: el que anda en chismes descubre el secreto. ¿Y qué nos aconseja Dios para con un chismoso? No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. ¿Y qué es una persona suelta de lengua? Es una persona que todo lo que ve lo divulga. Todo lo que escucha lo divulga. Por eso que esa persona
busca noticias, información, y también dice que descubre el secreto de las demás personas. Y una vez que se entera, lo sale a divulgar. Por eso el consejo de Dios: no te entremetas pues con el suelto de lengua. Y si lo aconseja Dios, seguramente que es recomendable el consejo de Dios. Tengamos cuidado cuando le confiamos algún problema, alguna noticia. ¿A quién se lo vamos a decir? Si comentamos algún problema, que sea para ver si alguien nos puede ayudar en el problema, no que sea más grande de lo que está el problema. Y eso es lo que provoca un chismoso. Genera problemas. Y vamos a mirar otra cita bíblica en Timoteo. Vamos a ver que también en Timoteo nos habla de las personas chismosas. Acá vamos a ir a Timoteo, el capítulo 5, verso 13. En este caso se refiere a las viudas jóvenes. ¿Qué nos dice? Al mismo tiempo aprenden a ser ociosas. ¿Qué es una persona ociosa? Una persona que malgasta el tiempo y no trabaja en nada. ¿Qué más dice el verso? Andando de casa en casa. Por eso que tanto una mujer como un hombre que ande de casa en casa no es una buena imagen. ¿Por qué tenemos que andar de casa en casa? ¿Para qué? ¿Y qué más dice? Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deben. En este caso se refiere a las viudas jóvenes, pero así como hay mujeres chismosas, habemos hombres. ¿Y qué dice? Entremetidas o entremetidos, hablando lo que no deben, lo que no corresponde. Tengamos cuidado, aprendamos a no andar divulgando problemas de los demás. Cuando sepamos que una persona está pasando por un problema, por un momento difícil, ojalá que podamos ser de ayuda, pero no para hacer más grande el problema que tiene cualquier persona. Y con chismes agrandamos el problema y provocamos grandes malestares, siendo chismosos. Ahora vamos a ver en Proverbios, vamos a mirar otros versitos en Proverbios, el capítulo 26 y el verso 20, 21 y 22. Dice: sin leña se apaga el fuego. Miren qué clara o cómo nos habla Dios. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Miren lo que provoca una persona chismosa. Está comparado como encender el fuego, y también dice que es contienda. ¿Y qué es la palabra contienda? Riña o pelea. Eso representa la palabra contienda. Y dice el verso 21, el carbón para las brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contiendas, peleas. Eso logra o provoca un chismoso. El fruto del chisme es disensión, enemistades y pleito. El verso 22. Las palabras del chismoso son como qué cosa, como golosinas dulces. ¿A quién de nosotros no nos gusta enterarnos de noticias ajenas, ¿no es cierto?
Cuando alguien nos trae un comentario, una noticia, ya sea del vecino, de la familia, ¿a quién no le gusta escuchar noticias a uno? Informarse de los problemas ajenos. Y vamos a ver el verso 24 al 28, vamos a seguir estudiando. Miren cuánto cuidado tenemos que ser en ser demasiado confiados. Los seres humanos no somos confiables. Yo creo que lo máximo que puede creérsele a un ser humano es el 50%. Y el otro 50% no creamos, no nos confiemos en nadie. Dice el verso 24, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior o en su corazón maquina engaño. Miren cómo dice que la persona que odia disimula con sus labios, mas en su corazón maquina engaño. El verso 25. Aunque hable en tono amable, no le creas. Una persona puede ser muy amable, pero ¿qué es el consejo de Dios? No le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. ¿Y qué es tener abominación? Dice que abominación es maldecir o aborrecer. El verso 26. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. ¿Y a qué representa la congregación? A la iglesia. Por eso que dentro de la iglesia también hay cizaña, hay discordias, enemistades, pleitos. Y dice el verso 27, el que cava foso caerá en él. El que genera problemas o contienda dice que también va a caer en ese problema. ¿Y qué más dice? Y el que hace rodar una piedra grande, se le vendrá encima. Miren qué peligroso que es que se nos venga una gran piedra encima. ¿Qué nos hace una piedra grande? Nos mata. ¿Y a qué representa esa piedra grande? Un gran problema que nosotros podemos generar o iniciar un gran problema. El verso 28, la lengua falsa atormenta al que ya es su víctima. La lengua falsa atormenta a esa persona que es su víctima. Por eso que nosotros podemos ser víctimas de nuestra misma lengua, si no la sabemos gobernar, corregir, controlar. Y la boca lisonjera empuja hacia el precipicio. ¿Y qué quiere decir la palabra lisonja? Una persona que alaba a otro para obtener beneficios o para pedirle favores. Y dice que la boca lisonjera empuja al precipicio. ¿Y qué pasa con una persona que cae al precipicio? Muere. Por eso que nuestra lengua nos puede matar a nosotros mismos y puede matar a otra persona también. ¿Cuánto cuidado o cuánto trabajo tenemos de controlar y cuidar nuestra lengua o nuestras palabras? Es lo que decimos, es lo que hablamos. ¿A quién le vamos a confiar algún problema, alguna necesidad? Tengamos cuidado a quién le vamos a confiar lo que decimos. Ahora vamos a ver a Mateos, en el libro de Mateo, algo que enseñó el Señor Jesús.
Mateo 23:13, para que veamos que dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Dios, también habemos personas muy problemáticas, muy difíciles, que servimos muchas veces de piedra de tropiezo para nosotros mismos y también para los demás. Dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios también existe esto. Proverbios 23:13 dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Qué es una persona hipócrita? Una persona que se muestra buena, pero es una apariencia falsa. Hay que tener cuidado con esas personas muy amables. Una persona hipócrita es esa persona que te ve, te saluda, te abraza, te besa, pero es una persona falsa. Tengamos cuidado. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, está hablando a los fariseos hipócritas, ni dejáis de entrar a los que están entrando. Por eso que una persona hipócrita no entra en el reino de los cielos, pero tampoco deja de entrar a los otros que quieren entrar. Por eso que podemos ser piedra de tropiezo. Lo delicado, lo grave que es ser piedra de tropiezo para otra persona también. Tengamos en cuenta eso. El chisme es un gran problema. Nos acarrea problemas a nosotros mismos y también problemas a los demás. Y vamos a ver otra cita bíblica en Proverbios. Vamos a volver a Proverbios, el capítulo 16, el verso 28. Dice: el hombre perverso levanta contienda. ¿Y qué significa la palabra perverso? El hombre malo. ¿Y qué levanta? Contiendas, es decir, riñas o peleas o enemistades. ¿Y qué más dice el verso? Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Eso es lo que provoca un chismoso. Enemistades, desunión. Eso es lo que genera una persona chismosa. Pleito, problemas, enemistades y desunión. Cuánto cuidado o cuánto trabajo tenemos que mejorar cada uno de nosotros con nuestras palabras que hablamos. ¿A quién le confiamos nuestros problemas? ¿O por qué tenemos que andar divulgando problemas que tienen las demás personas? ¿Para qué lo divulgamos? ¿Por qué? ¿Qué beneficio tiene andar divulgando problemas que tienen las otras personas o las otras familias? Sabiendo que tienen problemas, nosotros lo divulgamos, le hacemos un problema más grande. Ahora vamos a pasar a Santiago, vamos a ver en Santiago el capítulo 3, el verso 1 y 2. Hablando de la lengua, este pequeño miembro que tenemos, pero cuánto problema genera. Y dice capítulo 3, el verso 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros,
¿A quién le habla la palabra de Dios? A los miembros de la iglesia. Por eso dice, hermanos míos, a los hermanos en la fe. No os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Qué nos pide la palabra de Dios? ¿Qué nos aconseja? Que en la iglesia no hagamos maestros muchos de vosotros mismos, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Si pretendemos ser maestros en la palabra de Dios o maestros de la iglesia, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que vamos a recibir un juicio más duro, más severo. ¿Por qué? Porque los maestros establecidos por Dios y también por el Señor Jesús ya están en la Biblia. De esos maestros tenemos que aprender, de los que están en la Santa Biblia. ¿Y por qué nosotros que vamos a una iglesia no podemos ser maestros en la palabra de Dios, maestros de los demás? ¿Por qué? Nos dice el verso 2. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Se refiere a todas las personas. Ofendemos en muchas cosas, ya sea en palabras o en nuestras actitudes, con nuestros hechos. Muchas veces nuestros hechos dejan mucho que desear como persona cristiana. Por eso nos prohíbe que seamos maestros o pretendamos ser maestros en la iglesia o de los demás. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ese es un varón perfecto. Pero la persona que puede refrenar su lengua. Ahora preguntémonos, ¿somos capaces de refrenar nuestra lengua? ¿Alguno de nosotros es capaz de refrenar la lengua? Cuando estamos tranquilos o contentos estamos bien, capaz que sí. Pero cuando tenemos ira, tenemos angustia, tenemos bronca o estamos pasando por un momento difícil, ¿somos capaces de refrenar o gobernar la lengua? Vamos a ver qué nos dicen los versos de la palabra de Dios. Nos vamos a saltar al verso 5 al 9. Dice el verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Ahora, ¿qué provoca la lengua o qué puede hacer la lengua? Mirad, qué gran bosque se incendia con un pequeño fuego. Es real eso, un gran bosque se puede incendiar con un pequeño fósforo. ¿Y a qué representa eso? El fuego. A un gran problema que podemos iniciar o generar nosotros por intermedio de nuestra lengua, por nuestras palabras, por entremeternos en lo que no nos incumbe, por hablar lo que no tenemos que hablar, sobre todo de los demás. El verso 6. Y la lengua es un fuego. Miren a qué compara la lengua la palabra de Dios. Es un fuego, un mundo de iniquidad, de maldad. Eso es nuestra lengua. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina, ¿qué cosa? Todo el cuerpo. Miren lo grave, lo delicada que es nuestra lengua cuando no podemos o no nos preocupamos en controlarla, en medir lo que hablamos, en lo que decimos. ¿Y qué más dice? E inflama el curso de la existencia.
siendo ella misma inflamada, ¿por qué cosa? Por el infierno. Miren lo grave que es no poder controlar este pequeño miembro que es nuestra lengua. Y dice el verso 7, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Eso es real. El verso 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Qué más dice el verso? Llena de veneno mortífero. Mire lo que tiene o lo que produce nuestra lengua, veneno mortífero, veneno que mata. Así son las palabras nuestras muchas veces. Eso provoca matar. Nuestras palabras muchas veces son veneno. Veneno que nos pueden matar a nosotros mismos o podemos matar a cualquier otra persona con nuestras palabras, con nuestro chisme. El verso 9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. ¿Nos pasa? A mí me pasa. Yo no puedo controlar este miembro. Y muchas veces peco porque no sé refrenar mi lengua, controlar mis palabras. El verso 10. De una misma boca procede bendición y qué cosa, y maldición. Con esta, con esta lengua bendecimos y maldecimos. ¿Y qué más dice el verso? Hermanos míos, esto no debe ser así. Cuánto trabajo para mejorar y controlar nuestras palabras. Y como decía el verso, no andar chismeando, no acarrear comentarios, cuentos que provocan enemistades o malestar en los demás. Y vamos a ver otra cita bíblica que es la anteúltima que vamos a ver en Eclesiastés, el capítulo 7 de Eclesiastés. Y vamos a leer el verso 20 al 22. Miren cómo nos habla, nos aconseja la palabra de Dios. El verso 20. Ciertamente o verdaderamente no hay hombre tan justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay un hombre tan justo en la tierra, dice el verso, que haga el bien y nunca peque, porque siempre pecamos. Y la gran mayoría de las veces es por nuestra lengua o por nuestras palabras, porque no las sabemos controlar, no las sabemos medir. Muchas veces hablamos o decimos lo que no corresponde. ¿Qué nos dice el verso 21? Tampoco hagas caso de todas las cosas que se hablan, porque vamos a escuchar muchas cosas, muchos comentarios. ¿Y qué más dice el verso? Para que no oigas que tu siervo dice mal de ti. Miren cómo nos habla la palabra de Dios. No hagas caso de todas las cosas que se hablan para que no oigas que tu siervo o esa persona apegada a mí habla mal de ti. ¿Por qué no tenemos que hacer caso? ¿O por qué no tenemos que ofendernos si escuchamos que alguien habla mal de nosotros?
el verso 22, porque tu corazón sabe que tú, hablando de nosotros, también dijiste mal de otros muchas veces. Miren cómo nos compromete la palabra de Dios. Es como que nos acusa, porque Dios sabe lo que hacemos, lo que pensamos y lo que hablamos. Ahora vamos a mirar la última cita bíblica. Vamos a volver al libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 26. Dice, eso también se lo dice a las personas que pertenecemos a la iglesia. Dice el verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros. Miren cómo nos habla de claro la palabra de Dios. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, mire lo importante que es refrenar nuestra lengua, poderla controlar, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, sin fruto. Es nuestra religión. Lo repaso, así lo leemos completo y con eso ya vamos a ir terminando. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Nuestro deseo es que Dios nos bendiga, que nos dé sabiduría e inteligencia para poder mejorar, porque todos ante Dios somos personas injustas. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que uno vaya aprendiendo y uno pueda ser una mejor persona para beneficio de nosotros mismos y también para beneficio de los demás. Nuestro deseo es que Dios nos bendiga. Gracias a ustedes por la atención a la palabra de Dios y nos volvemos a ver en cualquier otro momento.